Buenas noches, mi nombre es Rubén Darío Agudelo Victoria. Hoy voy a hablar un poco acerca de la parte de la sociología, las diversas escuelas pues, de pensamiento. Pues estas se centran en diferentes aspectos de la vida, de la vida social. Ofrecen distintas interpretaciones de cómo se estructura y funciona la sociedad. Entonces quiero mencionar o describir 5 de las principales escuelas pues, que yo considero. Voy a empezar con el funcionalismo, el estructuralismo, la teoría del conflicto, el feminismo, interaccionismo simbólico. Entonces, iniciemos con el funcionalismo. Sus fundadores, me disculpan la pronunciación, sus fundadores son Emily Durkheim y Talcott Parsons. Esta escuela ve a la sociedad como un sistema complejo, cuyos elementos interdependientes funcionan en conjunto para mantener la estabilidad y el orden, este orden social. Entonces aquí pues podemos ver cada parte de la sociedad como las instituciones, normas, roles, tienen una función específica que contribuyen al funcionamiento global del sistema. Palabras claves en el funcionalismo: la solidaridad social, el equilibrio, la integración social. Pasando a la siguiente, pues sería la teoría del conflicto. Sus máximos exponentes, pues vemos a Karl Marx y a Federico Engels. Pues a diferencia del funcionalismo, la teoría del conflicto se centra en las tensiones de desigualdades y las luchas del poder dentro de la sociedad. Pues esta argumenta que el conflicto entre grupos sociales, pues especialmente en términos de clase económica, social, pues es el motor principal del cambio social. Palabras claves sería pues la lucha de las clases, la explotación, el poder y la dominación. La tercera sería el interaccionismo simbólico. Aquí tenemos como representantes a George Herbert y a Herbert Blumer. Esta escuela se centra en las interacciones cotidianas entre los individuos y en cómo las personas construyen la realidad a través del uso de símbolos, esta simbología, el lenguaje, esos significados pues, que comparten algunos. Se interesa en cómo se forma una entidad y los roles que cada uno pues, tiene en la sociedad a través pues, de esa interacción. Palabras claves ahí son pues el significado simbólico, que ya lo mencioné, la interacción social y la construcción de la realidad, de las realidades en algunos casos. Vamos con el estructuralismo. Los fundadores, estos sí los que vean, sí los tengo que no los recuerdo muy bien. Claude Lévi-Strauss y Ferdinand de Saussure. Ferdinand. El estructuralismo propone que la cultura y la sociedad están organizadas por estructuras subyacentes, como el lenguaje o los mitos que son universales, la experiencia humana. Pues esta escuela se centra en desentrañar estas estructuras y entender cómo moldean las prácticas sociales. Las palabras claves para esta serían estructuras subyacentes, lo subyacente, el lenguaje también y los sistemas culturales. Y por último, pues en la quinta, el feminismo. Aquí tenemos a Betty Friedan y Simone de Beauvoir.
no recuerdo el apellido. ¿Cuál es el enfoque en el feminismo? En la sociología pues se enfoca en las desigualdades de género y cómo las estructuras patriarcales o dominadas por hombres perpetúan esas desigualdades. Las feministas estudian cómo las relaciones de género afectan todas las esferas de la vida social, desde la familia, el trabajo, bueno, y estas pues ahogan la igualdad de género. Palabras claves, género, patriarcado e igualdad. Pues todas estas escuelas que he mencionado han contribuido significativamente al desarrollo de la sociología como disciplina, ofreciendo diferentes perspectivas, metodologías para analizar y entender a la sociedad como un conjunto. ¿Qué aportan a la administración pública? Pues yo diría que cada una de estas escuelas ofrece herramientas conceptuales, metodológicas, que estas pueden ayudar a mejorar la administración pública, proporcionar diferentes maneras de analizar y comprender y abordar los desafíos organizativos, sociales, políticos, y pues avanzar en esa integración de estas perspectivas sociológicas. En la administración pública puede conducir a políticas más inclusivas, pues, sin dejar atrás siendo más eficientes, adaptarlas a las complejidades de la sociedad contemporánea. Si lo traemos al Cauca, quiero pues dar como unos pequeños ejemplos de lo que yo he percibido, he vivido en algunos territorios y aquí en el Cauca dentro de nuestro territorio. Pues voy a empezar con, no sé, con el feminismo. Es notable pues que pues destaca desigualdades de género y en la administración pública pues sería promoviendo políticas de igualdad y representación equitativa dentro de los gobiernos. Pues hemos visto que muchas veces en ciertas localidades o municipios cerca aquí a la ciudad, pues aún se sigue viviendo esa parte, ¿no? En las zonas alejadas donde pues no son aceptados ciertos pensamientos. Entonces veo que ahí, digamos, aún sigue habiendo como que es el hombre quien manda o que ocupa cargos. Casi en las ciudades ya esto ha venido generando un gran cambio. En el interseccionalismo simbólico, pues se centra como en las percepciones, ¿no? Y en las interacciones que estas, pues sí, yo diría pues en esas interacciones que puedan llevar como al éxito de las políticas públicas, viéndolo como la mejoración de la comunicación y las relaciones entre funcionarios y ciudadanos. Creo que pues aquí en el Cauca pues vemos mucho la parte del campesino o el indígena, que pues a veces la comunicación es muy cerrada, no se da a entender. Por ejemplo, pasa mucho, y lo digo como campesino, que no se tiene el suficiente lenguaje o léxico para poder decir lo que se siente en el momento. Entonces algunos funcionarios se desesperan o no podemos dar a entender algunas cosas. Entonces creo que abordar esa perspectiva, ese interaccionalismo simbólico, pues nos permitiría entender el punto de vista del otro o tratar de hallar una solución a los conflictos que en ese momento la persona tiene o a los problemas que quiere solucionar. Pasemos al estructuralismo. Pues nos ayuda a identificar y a modificar las estructuras que influyen en las prácticas administrativas, considerando pues las normas culturales y las organizacionales. Como lo mencioné hace un momento, pues por ejemplo para los indígenas el trato que se da es muy distinto dentro de sus cabildos. Pues yo sé que este es un tema un poco pues complejo, pero cuando ellos necesitan hacer
algún acercamiento en la parte administrativa de las entidades públicas de aquí, dígase la alcaldía, pongo como por ejemplo la gobernación, a veces pues hay una barrera cultural, eh, lo interpretan de otra manera. Bueno, entonces yo creo que en la administración pública pues esto nos puede permitir llegar a tener más acercamientos, como ya lo mencioné, y a poder hacer que esa brecha se cierre más y pues haya una mejor comunicación. Con el funcionalismo pues es enfatizar en la eficiencia, en la coordinación entre las partes del gobierno para mantener esa estabilidad social. Pues las entidades hoy por hoy, no sé, puedo mencionar tantas como el instituto, el ICBF, la policía, pues llegar a que cumplan lo debido y desde la administración pública pues hacer ese acercamiento con la sociedad, tanto del ciudadano como del administrador público. Y en la teoría del conflicto, pues yo creo que ofrece una visión pues crítica como las desigualdades de poder. mm, Pues yo lo veo ahí como más que todo en la formulación de unas políticas que promuevan como la equidad en la administración pública, porque pues es bien sabido y es cierto de que vuelvo otra vez con el ejemplo, digamos con la alcaldía, de que no es lo mismo cuando llega alguien con abolengo, con un apellido o con cierto poder político, social o económico, a cuando llega el ciudadano de común, el ciudadano de a pie que llega a hacer la misma solicitud y pues vaya sorpresa que en algunos momentos pues a esta otra persona, al primer ejemplo que yo pongo, pues le solucionan inmediatamente. Pero para la otra persona, el sujeto B, pues como no tiene un gran renombre o no es casi tomado en cuenta por su situación económica, social o cultural, pues no es tomado en cuenta y la solución a su problema se vuelve tediosa, entonces se encuentra en la parte burocrática que se encuentra es un muro y no hay una solución hasta el punto donde decide no continuar. Pues ejemplos pues, hay varios en esta parte. La diferencia social aún se sigue viendo en las clases económicas y políticas aquí en el Cauca. Pues para terminar, pues creo que el papel del administrador público y de lo que podemos ver en todo este estudio y análisis que hemos hecho es sumamente importante porque aporta de manera significativa al desarrollo y al cambio de nuestra sociedad como cultura y economía y sociedad. Entonces eso es lo que quería aportar. Muchas gracias.